Gracias. Hola, hola. ¿Escucha ahí? Gracias, Francisco. Bueno, como estamos empezando un poquito tarde, esto lo tengo que entregar 13:15, así que voy a tratar de ser muy breve. Vamos a escuchar una ponencia en el orden en que se fueron sentando, sobre un panel que tiene 3 temas distintos: desigualdad, políticas identitarias y ecología. Cada uno de ustedes va a tomar uno de estos temas disruptivos. Hablando de disruptivo, el pantalón de Francisco, muchacho, mamita querida. Vamos a darle 10 minutos de opening inicial y después le voy a hacer unas preguntas. Es un chiste, Francisco, no sé dónde estás. Voy a empezar con Julie Minops, que está a mi izquierda. Julie, 10 minutos, gracias. Muchas gracias. Hombre, son 3 temas que juntos son complicados de comparar o analizar, ¿no? Y yo pensé, ¿qué les voy a decir de estos 3 temas, ¿no? Y claro, como presidente que fui durante unos cuantos años y ahora presidente de honor de la Internacional Liberal, pues me refiero siempre a nuestro manifiesto. El manifiesto que los liberales y todos los partidos, estos más de 115 partidos y organizaciones liberales que conforman la Internacional Liberal, han suscrito al entrar a formar parte de nuestra organización. El manifiesto original de la IL se hizo en Oxford, en la Universidad de Oxford, en 1947. Y a los 70 años, en 2017, quisimos aprobar uno nuevo, que no cancela el otro, sino que lo complementa, ¿no? Y estuvimos 2 o 3 años de preparación para ver qué podríamos incorporar en el nuevo manifiesto que representan los valores liberales en el siglo XXI. Y claro, también la Internacional Liberal ha cambiado mucho, porque cuando empezamos era una organización que tenía una base muy fuerte en Europa y en Norteamérica, ¿no? Y desde entonces pues, nos hemos vuelto muy globales. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, hablando de los derechos de las personas, que la cuestión individual, colectivo o comunitario se ve muy diferente en según qué partes del mundo. Y los mismos liberales, que tenemos valores conjuntos, etcétera, cuando hablas de esta cuestión, las reuniones que hacíamos en Bangkok o que hacíamos en Taipei, no daban el mismo resultado que las que hacíamos en Londres o en Nueva York, ¿no? Y ahí pues yo creo que es interesante ver un poco de qué manera resolvimos, y que todos los partidos votaron por unanimidad, este manifiesto en 2017, que lleva el nombre de mi país, donde hicimos el congreso final, después de muchas reuniones por todo el mundo. ¿Cómo resolvimos la cuestión esta de los derechos, las libertades, ¿no? Los liberales reconocemos que los derechos humanos, y cito el manifiesto liberal, son individuales, no colectivos. Habida cuenta de la diversidad natural de aspiraciones, caracteres y talentos de los seres humanos, así como de sus convicciones y creencias religiosas, la búsqueda de la felicidad ha sido y sigue siendo un empeño básicamente individual. Se trata de la libertad que uno puede ejercer para vivir la vida que considera valiosa, sin limitar la libertad de los demás. Eso no significa que el liberalismo se agote en el individualismo. La comunidad también es importante. El liberalismo atañe a la libertad de la persona, pero es también cuestión de liberalidad, de generosidad, de espíritu hacia el prójimo, no solo para nuestros amigos y familiares más allegados, sino para toda la familia humana. Como liberales adoptamos instituciones y medidas políticas que generan el máximo de oportunidades para todas las personas, tanto en el presente como en el futuro. Y luego, un poquito más abajo, decimos, en tanto que liberales luchamos porque a cada cual se les permita ser quien es, amar a quien quiera y vivir como prefiera, teniendo plenamente en cuenta que esas libertades han de defenderse mientras no infrijan los derechos de los demás. Los liberales creemos profundamente en que los derechos de los miembros de grupos minoritarios de todo índole deben ocupar un lugar seguro y protegido en nuestra escala de valores, y apoyamos en especial a quienes son vulnerables a la discriminación, ya sean miembros de minorías étnicas o grupos indígenas, personas con discapacidades visibles o invisibles, niños, ancianos y miembros del colectivo
LGBT+, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, de género no binario o intersexuales, entre otros. Las personas que profesan una religión o cualquier otra fe o que son ateas deben recibir protección para practicar sus creencias, siempre y cuando éstas se ejerzan en el marco de las leyes vigentes y del derecho constitucional. Aunque en el siglo XX se alcanzaron considerables cotas de progreso en lo tocante a los derechos de las mujeres, que representan más de la mitad de la población mundial, aún persisten desigualdades en esta esfera, en particular la distribución desigual de la propiedad y la representación política, así como el uso generalizado de la violencia contra la mujer y la negación de sus derechos sexuales y reproductivos. En algunos países estas desigualdades figuran incluso en las leyes que niegan a las mujeres el derecho al voto, a la propiedad, a la educación y al ejercicio de la libertad personal. Por consiguiente, los liberales seguiremos luchando con denuendo por los derechos de la mujer. Ahí fue el consenso general al que llegamos después de muchos debates entre liberales de muchas regiones del mundo, incluso en Europa, entre los del norte y los del sur, ¿no? Y evidentemente participaron también los liberales de América Latina y algunos veo aquí que también estuvieron muy involucrados en toda esta cuestión. A nivel de ecología, ustedes recordarán que la nueva presidenta, mi sucesora como presidenta en la Internacional Liberal, es Hakima El Hayté, que fue ministra de Medio Ambiente de Marruecos, ¿no? La primera mujer no europea que preside la Internacional Liberal y africana. Y ella fue una de las personas artífices de la Declaración de París, cuando era ministra de Medio Ambiente. Por lo tanto, tiene un pedigrí a nivel de medio ambiente muy importante y fue campeona de Naciones Unidas, sigue siendo campeona de Naciones Unidas en materia de medio ambiente. Y su mandato ha venido reforzado con mucho apoyo a las cuestiones ecológicas. Entonces, en la Internacional Liberal hemos creado un comité sobre justicia climática. Y hicimos una declaración en 2018 en Berlín, y mañana llega Karl-Heinz Paquet, que fue uno de nuestros anfitriones en Berlín para esta reunión en la que declaramos la importancia de la justicia climática y que nos íbamos a dedicar desde la Internacional Liberal y desde la visión liberal, evidentemente, de la ecología, a luchar contra el cambio climático y por la justicia climática en el mundo. Y si tienen más interés, evidentemente, pues en el Manifiesto Liberal encontrarán muchos más detalles, tampoco me voy a ahondar, pero que sí, que como liberales es ahora, en este momento, una cuestión importante. Y hemos sido, yo creo, de todas las internacionales, si miramos la Internacional Socialista o la Internacional Demócrata, etcétera, la liberal ha sido la más pionera, la que ha trabajado más en este momento y más moderna en cuestiones de medio ambiente y ecológicas, ¿no? Y creo que ahí estamos muy bien posicionados y, de hecho, estuve hace poco en Naciones Unidas. Ya saben ustedes que nosotros somos observadores en el ECOSOC, en el Consejo Económico y Social, y cada año hacemos una serie de actividades. Durante la Asamblea General de Naciones Unidas estuvimos Hakima y yo mismo en Naciones Unidas hace 2-3 semanas en Nueva York, y uno de nuestros temas principales fue la cuestión de justicia climática y cómo preparar la COP que se avecina en este momento después de las dificultades que ha habido recientemente. Y la cuestión de la igualdad, para acabar, como dicen, last but not least, ¿no? Ahí teníame preparado también leerles un trozo largo del Manifiesto Liberal, pero no lo voy a hacer. Me voy a limitar solo a decir lo siguiente. Los liberales creemos en la igualdad de oportunidades. En una cuestión que del liberalismo clásico, ¿no? Alexis de Tocqueville, evidentemente, la igualdad de oportunidades. Pero eso no significa que no la podamos ayudar a esta igualdad de oportunidades. No surge porque sí. ¿No? Hay roles en que las instituciones pueden facilitar esta cuestión. Y la educación y la salud son dos temas que permiten justamente, con incidencias bien pensadas, en que la persona humana que nazca en
en una familia pobre o rica o en un lugar remoto o más cercano, puede acercarse a tener esta igualdad de oportunidades en su vida, ¿no? Y a desarrollarse como individuo, ¿no? Y como liberales en esto creemos mucho y el Manifiesto Liberal pone, hace hincapié en esta cuestión y en cómo el rol del Estado puede ser justamente benéfico en estos temas, ¿no? Aquí es una cuestión que nos importa muchísimo, ¿no? Hablamos, y no en el Manifiesto Liberal, pero lo hemos hecho en muchas ocasiones, justamente cuando estábamos redactando el Manifiesto Liberal, por ejemplo, de Adam Smith, ¿no? Porque todo el mundo conoce a Adam Smith, la mano invisible, ¿no? Evidentemente el mercado se regula, etc. Claro, evidentemente, como no me lo han pedido, pues no les hablo del mercado o de cuestiones económicas, pero ahí también hablamos muchísimo de ello, ¿no? Porque además Karl-Heinz, que estuvo muy implicado, Karl-Heinz Paquet, que viene mañana, muy implicado en la redacción del Manifiesto Liberal, es un economista, profesor de economía alemán, que fue ministro de Finanzas en uno de los Länders, y es una cuestión que le interesaba particularmente mucho, el libre comercio. Pero la mano invisible, en cuestión económica, sí, es Adam Smith, pero olvidamos que Adam Smith también hablaba y escribió sobre la responsabilidad de uno y de la sociedad en general, de esta liberalidad, de esta responsabilidad moral o ética hacia los demás, ¿no? Y el mercado es muy importante, pues si no se crea riqueza, pues no hay nada, pero también es importante cómo cuidamos un poquito este mercado. Los liberales no somos, al menos los liberales de la libertad internacional, no somos libertarios absolutos. Somos gente que advoca por la libertad, que aprieta mucho por la libertad en el mundo, pero que también ve un poco esta discusión moral que Adam Smith ya en sus escritos preparaba. Y ahí está más o menos lo que les quería decir para empezar un poco el debate. Muchas gracias, Juli. Sin solución de continuidad, vamos con vos, Felipe, ahora. 10 minutos, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Yo voy a abordar más bien el problema del identitarismo. Y el concepto de identitarismo, diría yo para comenzar, es un concepto equívoco, ¿cierto? Puede ser entendido al menos en dos sentidos. Y yo creo que el sentido problemático, que probablemente al que a nosotros nos interesa, es lo que voy a llamar el sentido fuerte. Es decir, un sentido normativo según el cual el sistema jurídico debería consagrar un conjunto de derechos especiales para ciertos grupos. Eso se podría distinguir todavía de un sentido más amplio de identitarismo, según el cual el concepto de identitarismo, simplemente hace referencia a las distintas identidades que de hecho pueden existir en una sociedad. Yo creo que el identitarismo en el segundo sentido constituye hoy un desafío para el liberalismo desde dos frentes. Por un lado, por el frente de lo que podríamos llamar, así en términos generales, con alguna libertad, las políticas identitarias que promueve hoy en día la izquierda progresista, ¿cierto? Y por otro lado, y a propósito precisamente de lo que decía ayer Ricardo en su exposición, ¿cierto?, a la hora de la cena, las políticas identitarias que vienen por el lado de la derecha radical. Porque hay que tener presente lo siguiente, ¿cierto? No existe solamente un frente que amenace al liberalismo desde el punto del identitarismo, sino que hay dos, ¿cierto? Y de hecho nosotros podemos ver que de hecho parte de ese identitarismo se ha colado en el liberalismo, por ejemplo en autores que originalmente eran libertarios, ¿cierto?, como Hans-Hermann Hoppe, que hoy en día en realidad lo que hacen es promover por su parte él un identitarismo, digamos así, blanco, protestante, etcétera, ¿cierto? De modo que yo diría que el liberalismo tiene que tener en mente esos dos frentes. Por una parte, el identitarismo que viene por parte de la izquierda progresista y el identitarismo que viene de parte de la derecha radical, que es simplemente un identitarismo que se contrapone al otro, ¿cierto? Y con respecto al primer punto, o al primer problema que mencioné, es decir, a la concesión de derechos colectivos para los grupos identitarios, quiero simplificar, dar mi posición acá, que creo que es una posición liberal o compatible con el liberalismo y que por lo tanto ustedes compartan. Yo diría básicamente lo siguiente. Desde el punto de vista liberal, acá lo esencial respecto a este asunto es enmarcar estas demandas dentro de una democracia liberal representativa con Estado subsidiario. Y quiero a continuación explicarme o explayarme acerca de este punto. Para eso voy a dar un poco un rodeo, ¿cierto? Uno podría decir que
para hablar de la utopía, ya que es uno de mis temas, ¿cierto?, que la utopía liberal es precisamente la utopía según la cual cada persona pueda vivir su propia vida tal como quiere vivirla, ¿cierto? En ese sentido, uno podría decir que el liberalismo es la utopía del respeto universal de las personas entre sí, ¿cierto? Y en ese sentido, al mismo tiempo, podríamos decir que el liberalismo es aquella utopía en la que no existe lo que el psiquiatra libertario Thomas Szasz llamaba canibalismo simbólico. Es decir, el canibalismo real o simbólico, por el cual se expulsa a ciertas personas de la comunidad humana. Y a lo largo de la historia han sido muchas las personas de diferentes grupos que han sido expulsados real o simbólicamente de la comunidad humana, ¿cierto? Las minorías sexuales, los judíos, las brujas en algún momento. El libro de Thomas Szasz abunda mucho en este punto, ¿cierto? Por lo tanto, yo diría, o podría reformularse lo que dije antes, utilizando los términos de Thomas Szasz en los siguientes términos. Una sociedad liberal es idealmente una sociedad en la que no existe canibalismo simbólico, en la que, por lo tanto, pueden coexistir todas las distintas identidades entre sí, pero ninguna de esas identidades, por así decirlo, puede reclamar un trato preferente o puede exigir un estatuto, ya sea individual o colectivo, que sea distinto al de los demás. Por eso, básicamente lo que quiero decir aquí es que el modo de procesar, por así decirlo, las demandas identitarias, muchas de las cuales, dicho sea de paso, se fundan en reivindicaciones históricas justas, digamos así, porque en el fondo son reacciones a injusticias históricas, ¿cierto?, deben ser procesadas, en mi humilde opinión, ¿cierto?, por la vía de un Estado liberal, de una democracia liberal con Estado subsidiario. ¿Por qué digo lo de democracia liberal? Porque precisamente, y por ejemplo el proyecto constitucional que acaba de ser rechazado afortunadamente en Chile era un ejemplo de eso, ¿cierto?, era un proyecto constitucional muy fuertemente influido por este espíritu identitario, según el cual, para hacer justicia, deben concederse, digamos así, distintos derechos colectivos a distintos grupos que tienen distintos estatutos, ¿cierto? Evidentemente, esa concepción de los derechos colectivos es, para decirlo muy rápidamente, contraria al bien común, contraria a la posibilidad de lo que Kant llamaría la universalidad de la ley, y básicamente lo que hace es que la sociedad se convierta en una puja por distintos beneficios, ¿cierto?, o privilegios. Esa sí que sería una sociedad de privilegios, ¿cierto?, que los distintos grupos, por la que dispujan distintos grupos. De modo que yo diría que básicamente acá hay una tarea, ¿cómo voy de tiempo? Hay una tarea, por así decirlo, jurídica, que es poco sexy, pero que hay que llevarla a cabo, y en Chile afortunadamente tuvo éxito, que es básicamente defender la igualdad ante la ley, poner el acento en la incompatibilidad que existe entre la promoción de una concepción de la sociedad estamental, porque básicamente ese identitarismo lo que hace es retrotraernos a una situación anterior a la Ilustración y promover una sociedad estamental como la de la Edad Media, ¿cierto? Entonces, como digo, defender la igualdad ante la ley ante esa concepción avanzada por esa izquierda, digamos así, progresista. Defender, por lo tanto, la democracia representativa como el instrumento a través del cual los distintos grupos pueden alcanzar una concepción del bien común o de la ley que, nuevamente, desde el punto de vista kantiano, sea universal y que, por lo tanto, no fragmente los intereses de la sociedad simplemente en intereses partisanos, ¿cierto? Y por otra parte el Estado subsidiario, porque el Estado subsidiario da autonomía a los distintos grupos para que ellos puedan, dentro del marco constitucional y legal de un Estado liberal, impulsar sus propias agendas o impulsar, digamos así, sus propios modos de vida. En un Estado con una democracia liberal, constitucional, que sea también subsidiaria, pueden haber, qué sé yo, colegios confesionales, pueden haber colegios católicos, pueden haber colegios protestantes, pueden haber grupos, qué sé yo, movimientos LGTBIQ+, que desde ahí promuevan sus propias agendas, ¿cierto?, o promuevan su propia visión de las cosas. Todo ello en concordancia o en armonía, por así decirlo, con el régimen liberal. Porque no hay que olvidar lo siguiente, que es algo que a la izquierda se le olvida, esta izquierda progresista se le olvida muy fácilmente. No existe una suerte de armonía preestablecida entre los distintos grupos identitarios. Como también, por ejemplo, queda claro cuando se aborda el problema del indigenismo, el indigenismo en muchas ocasiones y generalmente es incompatible con los derechos de las mujeres tal cual como los promueve el grueso de la tradición feminista. Del mismo modo, los derechos de las minorías sexuales no son compatibles con los movimientos indigenistas, tal cual como los movimientos indigenistas, bueno, etcétera, ¿cierto? Y la garantía de la posibilidad de esa compatibilización es precisamente el liberalismo, por la vía de la protección de los
individuos particulares que pertenecen a esos grupos, ¿cierto? Es decir, en un Estado subsidiario pueden haber, qué sé yo, grupos religiosos que tengan sus propios sistemas de vida, sus colegios, lo que sea, ¿cierto? Pero esos estatutos no pueden atropellar los derechos individuales de las personas que pertenecen ahí o que pertenecen a esos grupos. Por lo tanto, las minorías sexuales, por ejemplo, que pertenecen a esos grupos, deben poder salirse de esos grupos si es que quieren salirse de ellos, ¿cierto? Deben poder llevar a cabo su vida, no pueden ser sometidas a reglas que sean contrarias a la igualdad ante la ley, etc. Y por último, para finalizar, bueno, en esto no me alcanzó el tiempo, pero para finalizar, me parece a mí que el problema principal de la derecha radical es que obviamente no ha tenido la sutileza, a mi juicio, para ver todo este tipo de problemas y se ha embarcado ella a su vez en una forma de canibalismo simbólico, atacando de modo indiscriminado, ¿cierto?, a todos estos grupos que tienen distintas reivindicaciones, muchas de las cuales además son compatibles con el liberalismo o se pueden engarzar con él. Por lo tanto, para terminar, simplemente llamaría la atención sobre este segundo frente que los liberales, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Chile, a propósito del proyecto constitucional, dejamos pasar por alto, ¿cierto?, porque, claro, teníamos el otro problema encima mucho más acuciante. Pero yo creo que ese otro problema es algo que no podemos tampoco olvidar. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Gonzalo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a Relial. Estoy muy contento, además me encantó el tema del panel y sobre todo el tema, por si no lo vieron al detalle, dice desigualdad, política identitaria y ecologismo, la respuesta liberal. Son temas complejos, ¿no? Y además la respuesta liberal, el liberalismo, como dice alguien, es un tronco que tiene muchas ramas, incluso algunas bien torcidas, ¿no? Entonces, no es sencillo el tema, pero igual lo encuentro súper interesante y aprovecho de saludar, además de Realidad, a mis compañeros de panel. Está la presidenta de mi partido, la secretaria general, como disciplinado militante también los saludo, y unos ex colegas de gabinete que veo por ahí, Mauricio Rojas, Gloria Juto, Rodrigo Villa, así que muchas gracias por la invitación. Lo primero, yo creo un poco un diagnóstico, ¿no? Evidentemente estamos viviendo una crisis muy profunda de la democracia liberal y yo quiero decir que es muy profunda, ¿no? O sea, no es una crisis, no es una crisis de una edad intermedia de la vida, sino que creo que en Chile y en el mundo se está viviendo una suerte de emergencia democrática y hay que tomárselo muy en serio. Son varias las razones, ¿no? Distintos autores le han puesto distintos nombres. El Economist habla de la democracia iliberal, como lo reconoce Víctor Orbán en Hungría, además abiertamente. Se habla también de una recesión democrática en el caso de Larry Diamond. Y los factores son múltiples. Sería difícil establecer cuál es el factor predominante. Desde el multilateralismo, ¿no?, que ha probado baja eficacia para resolver problemas complejos como la guerra, el terrorismo, las migraciones, la crisis climática. También es cierto un tema que se dice poco, especialmente en los últimos años, los avances posteriores a la Segunda Guerra en materia de crecimiento y en materia de distribución del ingreso se han venido estancando o han venido retrocediendo, ¿no? El crecimiento mundial, y eso que ha estado jalonado por China, pero el crecimiento mundial, si en la década del 70 era en torno al 5%, en la década del 80 ya bajó en torno al 3% y se ha mantenido estable en ese rango hasta la actualidad, ¿no? Y la distribución del ingreso, especialmente en los países desarrollados, o se ha estancado, como el caso de Inglaterra, o ha retrocedido abiertamente, como el caso de Estados Unidos, donde desde el 80 hasta la fecha la distribución del ingreso medida por el índice de Gini aumentó de 0,3 a 0,4. En Italia hubo un aumento también de algunos puntos, ¿no? El caso de España es similar. Chile, curiosamente, es lo contrario, una reducción en los últimos 20 años desde un 0,55 a un 0,44, 0,45, pero hay un problema ahí, hay un problema importante que hay que atender. También algún estancamiento del sistema de las instituciones políticas, ¿no? La democracia liberal desde el punto de vista de la solución de los problemas que más angustian o preocupan a la gente, producto de la fragmentación política de muchos sistemas, también está mostrando, creo yo, una baja eficacia y en el caso de... ¿Aló? Ahí sí. En el caso de Chile ha sido bien patente la capacidad de hacer reformas importantes, reformas estructurales bien hechas, bien pensadas, donde la técnica y la política se combinen de buena forma. Me parece que también ha disminuido. Y un fenómeno que yo creo que no hay que
despreciar, todo lo contrario, hay que mirar con particular atención, es el impacto que han tenido las redes sociales, los algoritmos, el Big Data, las tecnologías de la información, en la forma en que no solo nos comunicamos, sino que también nos organizamos, distribuimos el poder y atendemos los problemas comunes, ¿no?, que es el rol de la política. Esta idea de la infocracia, que fue acuñada por Byung-Chul Han, donde en el fondo se plantea que la información va siempre detrás de la verdad, yo creo que es un serio problema para la democracia liberal y para la forma en que nos hemos organizado en los últimos años y en las últimas décadas. La cultura de la cancelación, los problemas de la libertad de expresión, la inmediatez y el cortoplacismo versus los problemas más de mediano y largo plazo. A propósito de lo que decía Felipe de las identidades, los sentimientos y los afectos por sobre la racionalidad y esta cultura de la estridencia, del escándalo, del clic en las redes sociales, del like en las redes sociales, en contraste con la deliberación democrática y la racionalidad que es propio de la democracia liberal, creo que nos ha venido causando un problema muy profundo. Bueno, y el resultado está a la vista, ¿no? El surgimiento de populismo, ¿no? Lo mencionó Felipe también, de radicalismos de lado y lado, un oportunismo democrático, aprovechándose además del auge, ¿no?, de las redes sociales, ha hecho que finalmente la democracia liberal esté gozando de mala salud, de muy mala salud. Por lo menos esa es mi opinión y creo que también mi experiencia, ¿no?, de haber sido parte de un gobierno, digamos, que le tocó enfrentar muchísimas y muy severas dificultades desde el punto de vista de la convivencia democrática. Entonces uno podría pensar que hoy día la vieja democracia liberal, que no es tan vieja además, si uno lo piensa en términos de la historia de la humanidad, son poco más de 200 años, es bastante joven como en comparación a la monarquía, a los absolutismos y otras formas de organización política, es bastante joven, pero hoy día parece vieja, parece arteriosclerótica y parece gozar de mala salud y de sufrir de obsolescencia. Y las consecuencias están a la vista: inestabilidad política y social. Este es un fenómeno global, en Chile lo hemos sufrido con mucha fuerza, ¿no?, en los últimos años. Hoy día predominan las causas por sobre la ideología, ¿no? Y como me comentó hace un par de días un amigo, las causas movilizan, son intensas, pero hacen imposible un proyecto político. Y la democracia liberal, por definición, es la construcción de proyectos políticos. Porque cuando yo creo en una causa, y eso es el ecologismo, digamos, eso finalmente son las políticas identitarias, cuando yo creo en una causa, bueno, tengo que ir a fondo por esa causa, ¿no? Eso es un poco en la vieja discusión que planteaba un distinguido liberal como Isaiah Berlin respecto a la necesidad de que en la democracia liberal encontremos soluciones de compromiso y entendamos que no hay una causa superior. Porque cuando hay una causa superior, bueno, todo el resto de las causas se tienen que supeditar a esa causa superior. Y eso es incompatible con la idea de la democracia liberal, donde no hay verdades preestablecidas. Nos podemos aproximar a la verdad, pero no podemos identificar cuál es la verdad definitiva. Y eso hoy día está cada vez más presente. Y como lo mencionaron también antes, el surgimiento de los populismos con derivas autoritarias está presente de lado y lado, ¿no? En la izquierda, colgándose de banderas como el feminismo, el ecologismo, la diversidad, banderas muy legítimas, digamos, pero radicalizadas y exacerbadas, haciéndola incompatible con el principio que se mencionó previamente de la igualdad ante la ley. Y desde el punto de vista de las derechas, bueno, la exacerbación del fenómeno migratorio, que es un problema real y concreto, exacerbado hoy día con la globalización, el tema de la seguridad, el crimen organizado, el narcotráfico, en fin, son problemas que están afectando, digamos, a la vieja democracia liberal. Y de alguna manera este viejo clivaje de la política, la democracia liberal entre izquierda, derecha, centroizquierda, centroderecha, se ha ido sustituyendo hasta cierto punto por la agregación de identidades, ¿no? En el caso de la izquierda, reemplazando la vieja lucha de clases por la suma de estas identidades que les mencioné, con el propósito de alguna manera de derribar, digamos, un modelo económico y social que es abusivo, que es opresor. Y en el caso de la derecha, el cuestionamiento al modelo económico y social es precisamente no por ser abusivo y por ser opresor, sino por ser incapaz, por ser ineficiente de dar respuesta a los problemas que aquejan a la sociedad. Entonces el problema ya no es solo económico, no es solo político, también es cultural. Y el problema más profundo es que, en definitiva, estos radicalismos de izquierda y de derecha están aprovechando las instituciones de la democracia liberal para socavar sus propias bases, ¿no? La separación de poderes, la autonomía de los poderes estatales y los contrapesos, pesos y contrapesos de la democracia liberal.
como los poderes del Estado, la libertad de expresión, la libertad de prensa, etcétera. Entonces, para ir terminando, bueno, ¿qué hacer? ¿Cuál es la respuesta, no? Qué difícil es dar una respuesta, sobre todo cuando uno no es solo un teórico, sino ha sido alguien que ha estado, digamos, como practitioner ahí en la discusión política. Esta yo creo que es una demanda, ¿no? que es global, que creo que es bastante irreversible y que más bien pienso que corresponde conducirla que tratar de rechazarla. Hay que hacerse cargo, ¿no? Desde el punto de vista de los principios de esta vieja democracia liberal, pero a la luz, digamos, de las necesidades que han ido surgiendo en el último tiempo, ¿no? De cómo hacerse cargo de estos grandes movimientos identitarios como el feminismo, el ecologismo, la diversidad, el indigenismo, y evitar sobre todo algo que se mencionó, ¿no? Que de la igualdad ante la ley, de la igual dignidad, pasemos a una igual dignidad o igualdad ante la ley, pero diferenciada. Ahí me parece que hay un peligro muy complejo y me parece que Chile lo experimentó y estuvimos caminando por la cornisa con la propuesta de la Convención Constitucional con algunas propuestas como la plurinacionalidad y todos estos sistemas diferenciados de justicia o reconocimiento de la propia dignidad. Y hay que entender que enfrentamos un fenómeno que es complejo y que lo tenemos que atender desde mi punto de vista sobre la base fundamentalmente de dos principios sobre todo, porque esto no es un problema de política pública, esto es un problema político, de dos principios muy propios del liberalismo. El primero, desde el punto de vista de una respuesta liberal, entender que hay que hacerse cargo de proteger o incluir a estas identidades diferenciadas atendiendo a no separar, a no fragmentar y a incorporar, pero sobre todo construyendo, a mi juicio, a partir de objetivos comunes que sean compartidos. Yo creo que lo que no se puede perder en una democracia liberal es la capacidad de determinar amplios conceptos, valores e ideas comunes. Y me parece que lamentablemente en el caso de Chile, y perdonen que haga referencia al caso de Chile, pero el que uno mejor conoce, ese fue el gran problema de la experiencia de la Convención Constituyente, ¿no? Y me parece que ese es el gran desafío del nuevo proceso constituyente, sea cual sea la forma que tome. Que finalmente la discusión constitucional nos permita integrar, obviamente, permitir la diversidad, pero sobre la base de valores compartidos, ciertos valores compartidos y creencias comunes. Y ese es el rol de la política, ese es el rol de las instituciones, no rechazar la modernidad, conducirla, hacerse cargo de la necesidad de contar con estas creencias y valores. Y me parece que también es importante desde el punto de vista de la democracia liberal y el liberalismo entender que hay derechos y deberes que son compartidos. Me parece, por ejemplo, que la experiencia del voto obligatorio en Chile en el último plebiscito constitucional fue fantástica, sobre todo para los que fuimos partidarios del voto voluntario en Chile. La existencia de ciertos derechos y obligaciones comunes creo que favorece la cohesión y favorece esta idea de que somos todos parte, digamos, de un viaje que es colectivo. Y esa idea de que hay ciertas cosas colectivas me parece que no es incompatible, al menos un mínimo set de creencias compartidas, no es para nada incompatible con la democracia liberal, sino todo lo contrario, dando cabida a la diversidad y dando cabida al pluralismo. Y por último, me parece que aquí yo me voy a Popper, digamos que es uno de mis autores favoritos en La sociedad abierta y sus enemigos. Me parece que desde el punto de vista del liberalismo, lo que siempre hay que entender que el método democrático obliga a asumir que hasta cierto punto tenemos que desconfiar permanentemente del status quo. Burke decía que el cambio tiene que demostrar la supremacía por sobre lo que existe, ¿no? Porque lo que existe, bueno, tiene una cierta tradición cultural que da cuenta de lo que funciona y lo que no. Pero me parece que la historia de la humanidad y sobre todo la historia de la democracia muestra que, en definitiva, la sociedad que construimos y nuestro compromiso democrático es algo que está en permanente perfeccionamiento y que tenemos que hacernos cargo. Y tenemos que asumir un sano reformismo democrático que, como decía el propio Popper, nos permita ir por la vida atacando males concretos más que promoviendo bienes utópicos, ¿no? Que es lo que hacen los extremos radicalizados. Las utopías son siempre muy peligrosas y dañinas para la democracia. Por lo tanto, siempre hay que hacerse cargo de que el reformismo, una actitud en política reformista, gradual, que se haga cargo de los problemas, con todas las complejidades que ello tiene, me parece que no solo es lo único sensato, sino que es el único remedio para hacerse cargo de esta emergencia democrática que creo que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias, Gonzalo. Último, pero no por eso menos importante, nuestra querida amiga Marielos. Te escuchamos. Ahora sí está listo. Bueno, muy buenos días, ya tardes creo. Primero que nada, un agradecimiento por la invitación a este panel en un tema en el que me voy a concentrar, que es el tema de ecología, ¿verdad? Y cuando yo vi el tema ecología, lo discutimos con Bettina, ¿vamos a hablar sobre temas ambientales o sobre temas ecológicos? ¿O cuál diferencia hay entre ecología y temas ambientales? ¿Y qué pensamos los liberales de esto? Porque han sido banderas que han asumido otros. Entonces aquí todos somos liberales en el salón. Yo les voy a pedir, con todo respeto, que si pudiéramos levantar la mano los que somos ambientalistas en este salón. ¡Qué bien! Extraordinario. Porque esta pregunta hace 20 años, en nuestras filas partidarias, no hubiera tenido esa respuesta. Me hubieran contestado tímidamente, no, ambientalistas son los de la otra acera, ¿cierto? Porque la otra acera levantó la bandera y nosotros nos quedamos un poquito atrás, como nos han criticado muchas veces, tratando temas económicos, ¿verdad? Cuando hablar de ecología es hablar de economía y hablar de economía es de ecología. La ecología es la ciencia que nos permite entender el ecosistema planetario. ¿Cómo vamos nosotros a hacer propuestas de política pública si no entendemos cómo funciona el ecosistema planetario, cómo funciona la vida en el planeta? Entonces, como liberales, claro que nos importa, es parte de nuestra agenda. Ahora sí, ¿cómo abordarlo? Ese es un tema distinto. Ahora, la agenda internacional ha estado desde los años 70 permeada por todos los temas que tienen que ver con el medio ambiente. Entonces, nosotros usamos mucho la Convención de Estocolmo, luego Río, luego las convenciones internacionales, pero bajemos la discusión al día a día de las personas, porque en mi país, y yo aquí con todo respeto voy a hablar del mío para no hablar de otro, en mi país la gente de las zonas rurales se queja por la contaminación de las aguas que hacen los cultivos que se han expandido fuertemente y que utilizan glifosatos, y resulta que hay evidencia en materia de salud en el mundo que los glifosatos causan alteraciones al ADN que pueden provocar cáncer. Entonces alguien dice, esas son exageraciones. Ok, anda a aplicar glifosato al campo. Yo no voy, ¿verdad? Entonces de un pronto a otro, creemos o no creemos en el uso de estos agroquímicos que son altamente tóxicos. Entonces decimos, no, es la libertad de las empresas o de los individuos que quieren utilizar estos productos. Perdón, contaminan las fuentes de agua que son el recurso para las comunidades que viven ahí. Agua que es vital para la comunidad, pero también para los otros seres vivos, porque resulta que yo como liberal tengo respeto por la vida. Pero la vida en el planeta es todo, son las plantas, los animales, porque ese ecosistema es el que permite la salud del planeta. Y no queremos un planeta que no sea saludable, porque entonces, ¿cómo defiendo que me voy a desarrollar plenamente en esas condiciones? Entonces se han dado diferentes convenciones, ¿verdad? Y todos sabemos que llevamos como 30 años discutiendo entonces la Convención Internacional de la Diversidad Biológica, la Convención Internacional contra la Desertificación, la Convención para el Manejo Sostenible de los Bosques, y estas convenciones se traducen en leyes en todos nuestros países. Y hay encuentros internacionales en todo el mundo que están tratando esta materia. Y los liberales no estábamos presentes, Julie. No estamos presentes fuertemente, de manera beligerante. Es muy reciente, tú lo dijiste, es reciente. Pero no hemos tomado conciencia de la importancia de participar. Entonces le dejamos la decisión de cómo se transforma en la legislación nacional y cómo se transforma en instrumentos reglamentarios y en estrategias, se los dejamos a otros
estamos cediendo un espacio que es naturalmente nuestro. La defensa de los derechos del individuo es la defensa de los derechos de la vida, y eso es nuestro. No permito que nadie más diga que esa es una bandera de otro, esa es mía, pero tengo que estar presente para defender estos temas. Hace unos días discutía con mi compañera Betina el acuerdo de Escazú. Es un acuerdo que se tomó en Escazú, es un cantón de San José, de Costa Rica, y es en materia ambiental. Porque entonces la materia ambiental se ha abordado como que si tiene el título ambiental, todos tenemos que estar de acuerdo, porque es para la protección del ambiente. Esa es la venta que nos han hecho del otro lado de la acera. Resulta que el acuerdo de Escazú impone muchísimas restricciones al accionar de la producción. A mí, por ejemplo, no me gusta. Dice cosas que me parece que van a tener un impacto muy negativo en el accionar de los sectores productivos en los países. Sin embargo, nuestros países lo han ratificado y se ratifica en automático, porque quienes están en nuestros gobiernos, una de dos, o los que coinciden con que esas medidas restrictivas son la vía para proteger al ambiente, o los que no se leen ni una página de los documentos y les parece divertido salir a la agenda internacional a decir, yo firmé, yo también protejo el ambiente. Tenemos esas dos opciones. Me asustan más los que no lo leyeron, porque los que lo leyeron y tienen intención saben por qué y para dónde van. Yo con esos puedo debatir, pero los que ni entendieron y firmaron me preocupan mucho más. Pero esa es nuestra agenda internacional en materia de ambiente, una ausencia de nosotros los liberales presentes, con un activismo profundo en esa participación y planteando las tesis desde nuestra perspectiva. ¿Es la limitación en el uso de los recursos la salida? No, es la innovación. En materia ambiental es la innovación. Y vamos a tratar, por ejemplo, el tema de los residuos sólidos. Los residuos sólidos son un problema en el mundo. La cifra es siempre, la usa uno para espantar al auditorio, ¿verdad? Para asustar. Son entre 7.000 y 10.000 millones de toneladas de residuos por año. Si alguno de nosotros como liberal no cree que eso es un problema, es que no está en este planeta. Esa cifra es inmanejable en términos de residuos sólidos. No los podemos seguir poniendo ni en basureros a cielo abierto en los países donde hay menos desarrollo en esta materia, ni en, digamos, complejos más adaptados para procesar estos residuos. Tenemos que clasificarlos, tenemos que reciclarlos, tenemos que reusar. Claro que hay salidas, ¿verdad? Y hay una innovación que se ha generado en los últimos 20 años para hacerlo. Pero nosotros dejamos que sean los demás los que nos digan entonces cuáles son los mecanismos para hacer esto. Y el mecanismo siempre va a ser restringir toda la actividad productiva que genere residuos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, tenemos que involucrarnos muchísimo más. En materia de estos residuos, la parte que sí me interesa que manejemos, tengamos en mente, es que de 300 a 500 millones de esas toneladas de residuos son peligrosos. No estamos ajenos a participar activamente en qué vamos a hacer como planeta en residuos tóxicos, inflamables, explosivos, corrosivos o con riesgo biológico. Y estamos dejando que otros, como digo, decidan qué hacer. Nosotros sabemos que hay riesgos para la salud de las personas y nosotros tenemos que atender ese tema. Yo no entiendo cómo puedo ser liberal si no estoy activamente participando en la discusión de estos debates a nivel nacional e internacional sobre cómo vamos a atender, cómo vamos a trabajar con buenas prácticas para lograr que la producción sea una producción limpia, que ese es el término, Yuli, ¿verdad? Y compañeros, una producción limpia. ¿Se puede? Claro que sí. Tenemos ejemplos de buenas prácticas en todos nuestros países. En Centroamérica, la Fundación impulsó
el diseño de un manual sobre buenas prácticas ambientales en la región. Y las encontramos en las grandes ciudades y en los pueblitos, en los municipios con buenas prácticas ambientales, ¿verdad? Desde el tema de la basura hasta el uso de energías limpias. Sí hay ejemplos de buenas prácticas. Necesitamos resaltar esos ejemplos y, por supuesto, ponerlos en la agenda pública. Entonces, necesitamos utilizar esa ciencia, la ciencia y la técnica, que hoy nos proveen de conocimientos y herramientas para aplicar las buenas prácticas. ¿Qué hemos hecho en los últimos años? En algunos foros donde hemos participado liberales y tocamos estos aspectos, yo me he topado con que hay una actitud muy, no diría que de desprecio, pero muy de tema secundario, los temas ambientales. Y mi pregunta es, ¿por qué los liberales tenemos esa actitud? ¿Por qué estamos hablando de esta materia tan recientemente? Nos han criticado porque nuestra agenda ha sido fundamentalmente económica. Y tenemos economistas buenísimos y los citamos a diestra y siniestra. ¿Dónde están los ambientalistas que citamos como los proponentes de las grandes soluciones para los problemas ambientales del mundo? Nosotros, como liberales. Sí, un minuto, gracias. Entonces, en ese sentido, me parece que nuestra agenda liberal y nuestro manifiesto liberal latinoamericano debe incorporar el tema del medio ambiente como tema fundamental en la agenda de todos los liberales de la región. Y por supuesto, como dijo Julie, lo tiene el manifiesto de la Internacional Liberal. Lo tiene de manera prudente, Julie. Está cortito. Yo creo que en América Latina, con la riqueza, sí, correcto, con la riqueza natural que tenemos, nosotros debemos entrar a profundizar en esa materia. Suelos, agua, aire, bosques, todos los recursos mineros, vida silvestre, fauna, los mares. O sea, nosotros tenemos como liberales que tomar esa agenda y liderarla. Mi aspiración es, en 5 o 10 años, los liberales liderando la agenda ambiental de América Latina. Gracias. Gracias. Gracias, Marielos. Bueno, ahora hay tiempo para unas preguntas. Voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque pues soy abogado y porque me gustan las diabluras. A ver, anoche Mauricio habló del problema que tenemos, el liberalismo, en tanto es percibido como cada vez más lejano de las preocupaciones del hombre de a pie. Luz Poblete hoy habló de la desconexión sideral, que nos presenta un gran problema, y tomó algo que dijo Gonzalo respecto de que nosotros operamos la racionalidad y probablemente estemos en una etapa bastante irracional, en una etapa de desilustración, si uno me quiere llamar de alguna manera. ¿Cómo es que no le estamos haciendo, voy a ser muy urticante a propósito, ¿no? ¿Cómo es que no le estamos haciendo el juego a la izquierda aceptando esas críticas? Ustedes los liberales solo hablan de economía. Bueno, ¿y qué me importa? No te consigo, o sea, estoy orgulloso de lo que decimos. Ojo con dejar de hablar de economía. Ojo con el momento en que ellos están fracasando, dejar de enalborar las banderas que sí tenemos bien altas. Digo, pero como en estas causas, que vienen empaquetadas de una manera bastante perversa por la izquierda, pero digo, hablamos de desigualdad, a mí me parece... Hasta ayer hablamos de pobreza, ahora hablamos de desigualdad. Nunca pidieron perdón por haber dicho, che, en realidad ustedes no generan pobreza, es verdad, ustedes generan riqueza. Si quieren discutamos de desigualdad. Entonces hablamos culposamente ahora de desigualdad como si tuviéramos que pedir disculpas. Hablamos de ecología, pero la verdad es que tenés razón, Marielos, y acaso sea porque no estamos en el debate, pero después los proyectos de ley son aberrantes. En Argentina se habla de la ley de humedales, que es un copy-paste que está pasando por toda América Latina, que pretende que la tierra productiva pase a gestión estatal. Entonces digo, le damos la bienvenida a la discusión como si el interlocutor tuviera buenas intenciones, realmente de ponderar el medio ambiente. O hablamos de política identitaria como si pudiéramos al final del día discutir sobre una igualdad legal donde puedan florecer distintos modos de vida y demás, y no como si en realidad terminamos votando cuotas de género,
y abrimos la puerta a eso y termina pasando en toda América Latina. Y el mismo proyecto de ley se va copiando de un país a otro país, otro país, otro país. Entonces digo, para ponerle un poquito de pimienta al debate, ¿cómo hacemos para enarbolar estas banderas sin hacerle el juego a la izquierda? El que quiera contestar. Es que me emocionó la pregunta. No, es que yo que estaba en política, digamos, no solo la he leído, sino que la he practicado, a mí me pasa una cosa como rara, como contradictoria con esto, porque no entiendo por qué quienes nos sentimos identificados con las ideas liberales, de alguna manera no somos capaces de tomar esas banderas que son importantes. La bandera de la economía, por supuesto que es importante, la bandera de la seguridad del orden, por supuesto que es muy importante. Pero el liberalismo fue ante todo una doctrina, una ideología, una filosofía súper revolucionaria en su momento. Y ahora como que se ha transformado en un símbolo del status quo, ¿no? De una suerte de orden conservador. Entonces, cuando por ejemplo hablamos de desigualdades, a veces, claro, sospechamos porque la corrección de las desigualdades significa intervenciones y restricciones de la libertad que son incompatibles con las ideas de la libertad. Pero también hay que hacerse cargo de que cuando hay un empeoramiento en la distribución del ingreso, lo que la gente siente, lo que la gente percibe, que no entiende nada el Gini, la gente no mira el Gini, sino que lo vive en su experiencia cotidiana, son vivencias, ¿no? Y cuando la gente en sus vivencias siente que hay desigualdades que son injustas, obviamente se rebela contra el sistema. Porque en definitiva la promesa de la democracia liberal, del liberalismo, es precisamente ese concepto que dijo Felipe tan básico y tan importante que es la igualdad ante la ley. Entonces, cuando en un consultorio público, para atenderme de una dolencia, me tomo 3, 4, 5, 6 veces más de tiempo que en una clínica privada, por supuesto que eso revela. Y yo creo que alguien que se anima con las ideas liberales debiese también rebelarse con eso. El caso de la educación yo lo encuentro brutal. O sea, que en un colegio público, la posibilidad de que una persona despliegue sus capacidades, sus talentos, pueda acceder a las mejores carreras, a las mejores universidades y pueda desarrollar su proyecto de vida en base a su mérito y esfuerzo, es muy baja. Es muy baja. Y lo que es peor, el último año eso hemos retrocedido, por lo menos en Chile hemos retrocedido, ¿no? Hemos retrocedido y los pocos espacios que eran palancas de movilidad social se han hecho pedazos, como son los liceos y las escuelas emblemáticas, ¿no? Como el dramático caso del Instituto Nacional. Por lo tanto, esos aspectos de la experiencia y de las vivencias de las personas, un liberal yo creo que debiese tomarlas con toda la fuerza del mundo. Y el caso del medio ambiente que lo mencionaron, el medio ambiente, a ver, la igualdad de oportunidad es un principio básico liberal. Si no entendemos que la protección y el cuidado del medio ambiente significa afectar las posibilidades de las futuras generaciones, a partir del principio, digamos, de la solidaridad intergeneracional que debe primar, o sea, la igualdad de oportunidades no solo hoy, sino también mañana, y que el mercado, por supuesto, que es un mecanismo habilitador de ese proceso, porque las innovaciones de las tecnologías, el hidrógeno verde, el almacenamiento en batería, la tecnología fotovoltaica, eólica, por supuesto que es la herramienta y la palanca que necesitamos para sacar, digamos, reducir la huella de carbono y facilitar la descarbonización. Si no asumimos esa bandera, en definitiva, estamos siendo contradictorios con nosotros mismos. Entonces, yo creo que al final del día, el status quo nos ha jugado una muy mala pasada y nos hemos sentido demasiado cómodos con ello. Muy bueno, Gonzalo. Gracias. Felipe. Gracias. Bueno, a ver, yo respecto a tu pregunta haría primero por una parte una autocrítica y por otra parte no sería tan pesimista. A ver, yo diría por una parte que hay que hacer una autocrítica porque yo creo que efectivamente el liberalismo ha sido, los liberales en general, hemos sido muy negligentes en abordar este tipo de temas. Por ejemplo, si uno piensa, estoy pensando en autores de la teoría queer o de los movimientos de liberación LGTBIQ+, es difícil encontrar algún liberal si es que hay alguno. Y ahora voy a la parte del optimismo. Porque, por ejemplo, si uno lee el prefacio del libro de la Judith Butler, prefacio 1990, El género en disputa, lo que ella dice de lo que va a tratar el libro es de promover un estado de cosas en la que no haya géneros asumidos coactivamente. Entonces, el propósito del libro es eliminar la coacción de las relaciones de género. Es obvio que al alcance de la mano está una lectura liberal libertaria de ese texto. ¿Y por qué no se ha hecho?
no se ha hecho porque yo creo que los liberales, y acá vuelvo a la autocrítica, hemos sido particularmente dogmáticos en tratar este tipo de temas. Y como Judith Butler comete el error, a mi juicio, de unir indisolublemente ese programa a favor de la no coacción al mismo tiempo con el anticapitalismo, creemos que está todo mal. Entonces yo creo que acá también hay un error nuestro, por así decirlo, hay cierta ingenuidad intelectual o cierta pereza intelectual, véanlo como ustedes quieran, pero este punto, por ejemplo, Judith Butler es importante porque demuestra, y acá vuelvo nuevamente al optimismo, que muchas de estas reivindicaciones no tienen que ver con la reclamación de privilegios, sino simplemente de igualdad de trato. Y este tipo de movimientos muchas veces lo que los anima es simplemente la igualdad ante la ley. Que claro, sus detractores lo ven como el reclamo de un privilegio. Por ejemplo, el matrimonio igualitario es un privilegio. Bueno, podemos discutir eso, pero evidentemente cuando la gente está demandando haciendo este tipo de demanda, no lo plantea como un privilegio, se lo representa como igualdad ante la ley. Entonces, yo creo que por una parte la situación no es tan desastrosa, y si lo es, en gran medida es por el abandono en que nosotros tenemos estos temas. Eso, y para agregar una última cosa, si es que me da el tiempo, con respecto a algo que decía Gonzalo a propósito de los movimientos identitarios. Yo creo que una manera, y esto es una reflexión, digamos, que puede servir como sugerencia, digamos así, de canalizar las demandas de esos movimientos de modo que sean concordantes con los principios de una democracia liberal, es hacer que esos movimientos se integren en partidos políticos. Uno de los problemas que tuvo la convención en Chile fue, digamos así, como dicen en España, que esos movimientos corrieron por libre. No tenían, por lo tanto, no estaban unidos a un partido político, por lo tanto, no estaba su visión anclada a una visión del bien común. Por eso esa constitución era como una suerte de repartija, ¿cierto?, como dijo algún columnista en Chile, de distintos intereses facciosos. Es importante que esos movimientos identitarios tengan representación, sí, solo sí, son representados a través de partidos políticos, porque eso permite enganchar ahora esas demandas precisamente a demandas más universales, como la igualdad ante la ley o cosas por el estilo. Eso diría yo como respecto a este tema. Gracias. Felipe. Juli. Sí, gracias. Dos comentarios. El primero es que los liberales nos hemos preocupado mucho de ser los autores del marco de la sociedad, de las sociedades en las que hemos vivido en el siglo XX y el siglo XXI, este marco de la democracia liberal. Y muchas de estas reivindicaciones que se hablan, etcétera, nunca hubiesen podido llegar a ninguna parte sin un marco de la democracia liberal. Aunque haya liberales que no les guste o tal y cual, pero las reivindicaciones identitarias, muchas basadas en injusticias históricas y que se han resuelto como igualdad delante de la ley, son posibles gracias al marco de la democracia liberal, cosa que han creado los filósofos y los políticos liberales. La segunda cuestión es en referencia a la ecología, pero no solo a la ecología, ¿no? Porque estoy perfectamente de acuerdo con lo que decía Marielos sobre la necesidad de que esta causa sea la nuestra. Pero no estoy tan de acuerdo en que estamos ausentes, porque no estamos. La integración liberal no está ausente, eso les puedo decir. En este momento yo creo que es el punto principal y primero de nuestra acción internacional. Lo que sí que tenemos, y aquí se ha hablado de desconexión, creo es una cierta desconexión entre regiones del mundo, donde se habla de liberalismo. Y hemos intentado, ¿no? Y tenemos buena conexión, yo creo, entre Europa y Asia en este momento, y con América del Norte, con Canadá particularmente, y con Estados Unidos también, más o menos, pero con América Latina nos falta. Y yo creo que aquí hay una realidad muy centrada en América Latina, donde seguramente hay unas carencias importantes, y desde otras regiones del mundo no hemos sabido incorporar las dificultades que encuentran los liberales aquí a las enseñanzas que se pueden compartir de un lado y del otro, ¿eh? Esto no es solo en una dirección, no es unidireccional, sino que va en dos direcciones. Y ahí creo que tenemos que hacer mucho más trabajo, y miro a nuestro secretario general, que está ahí cuando le traduzcan, no para él, pero todo nuestro equipo, evidentemente, creo que tenemos que hacer mucho más trabajo para incorporarlos a ustedes. Es decir, haga un poco de mea culpa, personalmente también, ¿no? Porque como miembro del Buró de la Integración Liberal Latino, me incumbe particularmente esta relación y me interesa particularmente esta relación con América Latina. También uno de los problemas que hemos tenido con América Latina es que hay muy pocos partidos liberales
En América Latina hay muchísimos think tanks y muchísimos intelectuales liberales, pero muy pocos partidos liberales. Esto se está remediando poco a poco, pero eso ha sido una carencia importante para nosotros. Porque si ustedes miran, aquí hay un librito que ha dejado Silk por ahí fuera, que dice los liberales nórdicos o el liberalismo nórdico, cómo se entiende, no sé qué. Bueno, en este momento ha habido, yo creo, una revolución casi en el liberalismo nórdico sobre muchas cuestiones de políticas que afectan a estos temas que estábamos hablando aquí. Pero esto no lo hemos compartido quizá con algunas otras partes del mundo, etcétera. ¿No? Es muy importante esta conexión, donde aprendemos los unos de los otros, y de eso la Internacional Liberal es responsable. Hago mea culpa y creo que tenemos que hacer mucho más, y que estando aquí me doy cuenta de ello, particularmente en la cuestión de ecología. Y creo, Marielos, que tendrías que trabajar con nosotros en estas cuestiones. Vamos a hacer un contacto. Esto va a ser un resultado práctico de este panel. ¿Vieron para qué sirve Relial? Ahí está, ahí está. Networking en vivo, gente, networking en vivo. Dale, Marielos. Gracias. Bueno, muchas gracias a Julie, por supuesto. Colaboramos aquí desde la región. El planteamiento de Alejandro es absolutamente retador. O sea, vamos a ser reactivos a lo que la izquierda nos está planteando, o los demás. No. Es que lo dijo Gonzalo. Gonzalo, los que hemos estado en partidos y hemos estado en la calle lidiando en lo cotidiano con los individuos, con los ciudadanos, para pedir el voto para una elección, para otra y para la siguiente, es a ese ciudadano al que yo quiero responderle. Cuando yo di el ejemplo de la zona rural, donde la gente dice nos están contaminando el agua, tenemos problemas, ese ciudadano está esperando que una persona que aspira a ocupar un cargo público haga una gestión política que contribuya en esa dirección. Cuando los ciudadanos de la zona fronteriza de Costa Rica, el Ministerio de Ambiente les quiere hacer un parque nacional o les quiere hacer una zona de protección que no les permite producir ni tomar decisiones para el uso del suelo, lo que ellos esperan cuando nosotros vamos ahí es que nosotros nos comprometamos a gestionar una legislación o a modificar la existente o a buscar mecanismos para que ellos puedan seguir produciendo en esa zona y no se meta el Ministerio de Ambiente a condicionarles la producción. O sea, yo estoy hablando de que esta materia no es para salir a pelear con el otro lado. Yo lo que quiero plantear es nuestra agenda, la agenda para solucionar a los ciudadanos lo que están viviendo. La contaminación en el casco urbano de San José, la contaminación del aire, tiene altísimos riesgos en la salud pública. Así que me cuesta dinero, además, me cuesta dinero. Entonces tengo que tener respuestas a esto, tenemos que diseñar cuáles van a ser nuestras propuestas en esta materia. ¿Qué es lo que nos ocurre cuando hablamos de los instrumentos que se han generado? Que la izquierda ha sido muy proactiva en estos temas. Entonces, hoy tenemos que lidiar con acuerdos como el de Escazú, donde yo vi a la gente que participó porque fue en Costa Rica. Es que la mayoría son de izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, ellos sacan y el manifiesto de Escazú lo que refleja es su visión de cómo hacer las cosas, que es una visión restrinja, limite, no deje, prohíba. Entonces, pero es que eran mayoría en el foro. Nosotros tenemos que empezar a ser más beligerantes, como lo dije, con una propuesta formal que creo que construirla no es nada difícil, porque nosotros tenemos nuestros principios liberales muy claros, es construirla y empezar a ponerla en estos foros con una participación muy activa. Y con eso vamos a responderle al ciudadano. A mí lo que ellos piensen no me importa. O sea, lo que la izquierda piense y lo que promueva no me interesa. Me interesa responderle a los individuos, a las personas que están viviendo los impactos del embate del cambio climático, Julie, que ha tenido a nuestros países centroamericanos, por ejemplo, con problemas de inundaciones y huracanes que se han salido de proporción. Entonces, sí me interesa el cambio climático porque nos está afectando severamente a todos los países de la región, dejando una huella de pobreza. Después de que las inundaciones ocurren, los pueblos quedan completamente devastados, se mueren los animales, o sea, la gente queda en la absoluta pobreza. ¿Me interesa el cambio climático? Sí. ¿Esto que está pasando es causa del cambio climático? Alguien me puede decir,
No creo realmente en eso. Yo no sé si el 100% es por el cambio climático. Lo que sé es que ocurre y tiene, sí, orígenes en temas ambientales, como por ejemplo la deforestación de las zonas altas de nuestras cordilleras, lo que ha provocado que el exceso de lluvia lave la tierra, se provoque erosión, pero eso es un principio de física básico en materia de ecología. Eso yo no lo voy a cuestionar desde el punto de vista ideológico, para nada. O sea, esa erosión cae, se inunda todo y entonces nos provoca estos problemas. Entonces, ven, hay una base científica que me permite decir que hay una afectación y la gente está sufriendo el embate de los problemas ambientales. Y yo lo que quiero es que los liberales en nuestra agenda incorporemos las posibles soluciones cargadas de absoluta innovación tecnológica para responder a la gente a la que luego le vamos a ir a pedir el voto, ¿o no, Luz? Se lo vamos a ir a pedir, claro. Gracias. Bien. Conclusión entonces, si no queremos que estas agendas sean cooptadas por la izquierda, hay que participar más. Si no, no nos quejemos. Liberales a las cosas. Bueno, el tiempo es tirano, esto da para mucho más, pero lamentablemente me están pidiendo que cierre. Así que gracias Gonzalo, gracias Felipe, gracias Juli, gracias Marielos, un fuerte aplauso para ellos.